Esta noche tenemos un tema, como siempre, apasionante y es el tema nuclear, que tantas veces tocamos de la autoestima. Un tema que es un verdadero bestseller en tantos y tantos canales, en tantos lugares donde se busca ayudar a las personas y lamentablemente tengo que decir es uno de los temas que peor se trata, más equívocos genera y más induce a muchas personas a una vía sin salida. El tema de la autoestima. Hoy vamos a ver por qué tu autoestima es menguante, es crítica la solución a darle a este tema y cómo puedes darle precisamente una salida a ese problema que muchas de las personas que estáis en este canal experimentáis más tarde o más temprano, de vivir con una autoestima renqueante, limitada, disminuida, menguante de alguna manera. Esta noche vamos a hablar de lo más importante en psicología, la autoestima, el amor racional a uno mismo, la compasión que uno se debe, el amor, la aceptación incondicional que tenéis que tener hacia vosotros mismos. Vamos a dar las claves de por qué ha desaparecido en vuestras vidas, acaso nunca la hayáis tenido, y por qué con las relaciones tóxicas esta autoestima ha ido disminuyendo, menguando, hasta convertirse en prácticamente inexistente. ¿Para qué? No para daros un bonito conocimiento técnico, tecnológico, desde la psicología más avanzada, sino para daros claves concretas de recuperación de esa vuestra autoestima menguante, para que podáis de nuevo lucir una autoestima sólida, lucir una resistencia psicológica a prueba de bombas y, por tanto, ser invulnerables a los intentos de los demás de erosionarla, de mellarla, de atacarla y, por tanto, que seáis verdaderamente torres sólidas ante los embates de todos los manipuladores y todos los que intentan consumiros a base de bombear energía de vosotros, a base de vampirizar vuestra energía. Bueno, pues el tema de hoy es importante porque afecta a todos los órdenes de la vida, pero sobre todo afecta a lo que denominamos los psicólogos la verdadera gasolina psicológica y espiritual del ser humano, que no es nada más y nada menos sino la autoestima. Pero os tengo que advertir, queridos todos suscriptores, miembros, todos los que seguís las emisiones en vivo y en directo de este canal, en torno a la autoestima se ha proclamado la ceremonia de la confusión desde hace bien de años, desde hace bien de décadas se habla de este tema con un absoluto desconocimiento y el problema es que cuando en psicología el desconocimiento se instala, las víctimas florecen por doquier, puesto que no es un problema solamente de errar en un concepto técnico, en un concepto científico, como es obviamente también la autoestima, puesto que estamos hablando de psicología científica, de psicología que es ciencia. Nadie piense que cualquiera puede hablar de autoestima simplemente de acuerdo a lo que se le canta, de acuerdo a lo que se le ocurre, de acuerdo a lo que es su experiencia, porque no todo el mundo habla con un criterio científico, técnico, tecnológico, y por tanto seguir según qué planteamientos en materia de autoestima puede abocaros a grandes errores. Y los errores, lamentablemente, en la vida se pagan, pero en materia de psicología se pagan mucho más caros. Quiero deciros, por tanto, que tengáis mucho cuidado de las fuentes en las que bebéis, porque no es oro todo lo que reluce. No es autoestima todo de lo que la gente, cualquier influencer, cualquier youtuber, cualquier persona que se siente entitulado porque tiene un canal, porque tiene un grupo, porque tiene una comunidad dentro de las redes sociales. Lamentablemente, no todo el mundo que habla de esto lo hace con el conocimiento técnico y tecnológico. Esta noche quiero recordaros los básicos, las esencias, los elementos absolutamente críticos de lo que es y de lo que no es autoestima. Y quiero recordároslo no para que hagáis un bonito examen en la materia y saquéis una buena nota el día de mañana, sino porque os va la vida realmente de entender correctamente el problema, qué significa tener o no tener autoestima.
Fijaos cómo en la sociedad en la que vivimos, la mayor parte de los entes, por llamarlos así, que proclaman a los cuatro vientos conocimientos sobre este tema, esta materia de psicología, que es crucial, la autoestima, son personas que no tienen absolutamente ningún criterio técnico, tecnológico, científico que avale la mayoría de las tonterías, burradas o, aún peor diría, errores graves que se practican en esta materia y lamentablemente conducen a muchos al error cognitivo, conceptual, y el error cognitivo, conceptual conduce a un fracaso existencial en la propia vida, puesto que no entender correctamente los conceptos básicos, conduce a la ruina personal, psicológica y emocional. La autoestima es, quizás con diferencia, la palabra más utilizada, más inflacionada, más sobada por todos aquellos que hablan de algo que tenga que ver con la psicología en las redes sociales. La autoestima, que parece un concepto evidente, que parece un concepto claro para cualquiera que se acercara a él, que parecería algo sencillo de comprender y sin embargo es la verdadera asignatura pendiente de una sociedad que vive de espaldas a ella. Una sociedad, unas familias, unos matrimonios, relaciones de pareja, que viven de espaldas a esta verdad última, profunda, que es la autoestima. Y si no entendéis esto, obviamente no vais a poder entender tampoco nada cuando recomendamos ciertas cosas desde este concepto claro, concepto preclaro que debe estar claro para todos, cuando hablamos de las estrategias de defensa contra los manipuladores, contra los psicópatas, contra los narcisistas, contra los acosadores, contra todos aquellos que se quieren beneficiar bien de vuestra baja autoestima o bien se quieren beneficiar de vosotros bajando, eliminando, disminuyendo vuestra autoestima. Es el problema de la autoestima menguante que muchos de los que estáis escuchando este canal presentáis, una autoestima cada vez más baja, lo cual correlaciona con una sensación de vergüenza, de culpabilidad creciente, de no ser dignos, de no ser merecedores de lo bueno. Correlaciona con guiones tóxicos de vida que vais cumpliendo sin daros cuenta, en vidas, avatares que rellenáis con ese mismo guión, basándoos en aquella pobre imagen, pobre idea de vosotros mismos que os ha quedado después de pasar en las relaciones que habéis pasado por todos estos que os han robado, os han arrebatado, han dinamitado, han devastado, destruido vuestra autoestima. Sí, porque la autoestima es algo que nace de dentro, pero vamos a ver de qué maneras se puede arrebatar, se puede dinamitar, se puede destruir desde fuera. No por un proceso mágico que algunos comentan, el robo del alma, el robo energético, la vampirización, digamos, mágica, que algunos proclaman, sino por causas bien concretas, bien reales, bien lógicas, que la psicología os permite entender, siempre y cuando manejéis una psicología correcta. Este canal quiere ser el de aquellos que beben en fuentes claras, límpidas, racionales y científicas. No vendemos chamullos, no vendemos humo, no vendemos conocimientos traídos de aquí y de allá, pensados, imaginados en la esquina, en el cuarto de hora, sino manejamos conceptos que han sido acreditados por una sólida experiencia de años, décadas de tratamiento psicológico con víctimas que presentan estos problemas y por los mejores técnicos, investigadores que han investigado, sí, también dentro de la psicología acerca de estos temas. La autoestima es un concepto muy manido, muy manoseado, muy sobado, pero es quizás con diferencia el peor comprendido. Y lo vais a comprobar esta noche porque después de escuchar lo que os tengo que decir, va a cambiar radicalmente vuestra idea. La idea que pensabais era evidente, con natural, casi lógica acerca de la autoestima, esa idea que os habían plasmado, planteado, y vais a ver cuán distinta es la película acerca de esta autoestima. La sociedad en la que vivimos es una sociedad
de narcisistas, sí, menuda novedad, no os estoy contando nada nuevo. Una sociedad de individuos que ya sabéis, porque este tema es nuclear en este canal, el tema del narcisismo. No es un plus de autoestima, el narcisismo es un déficit de autoestima. El narcisismo es un intento de arrebatar a los demás algo que el narcisista necesita para, como suplemento, vivir o sobrevivir a esa carencia profunda de autoestima. Y por tanto, lo que la mayoría creíais era un narcisista, una persona llena de autoestima, resulta ser un bluff, un fake, todo lo contrario. Las personas con este trastorno, que sí lo es, de narcisismo, son personas que se pueden calificar como verdaderos mendigos emocionales, necesitados, menesterosos, que buscan de cualquier modo y manera el deseo de los demás, es decir, convertir a los demás en fascinados oyentes, fascinados admiradores, fascinados deseantes del personaje que construye cada día con esa absoluta mendacidad, capacidad de disimulo que los narcisistas plantean. Y por tanto, si cabe calificar a los narcisistas de algo, es precisamente de personajes carentes de autoestima, que se las arreglan de muy variadas maneras para presentarse ante los demás como sobrados de autoestima, pero que realmente en lo profundo carecen de esta y, por tanto, van a dedicar sus vidas, su tiempo y sus esfuerzos en una verdadera hipoteca emocional a garantizarse el aplauso, la mirada fascinada, el deseo por parte de los demás. No resultará extraño, por tanto, que en una sociedad narcisista, la mayor parte de los individuos que siguen esos patrones, que se rigen por esas normas, que han creído erróneamente en esos valores, terminen siendo lo mismo que los demás, personas o personajes imbuidos de un enorme narcisismo, de una absoluta y radical y profunda carencia de autoestima. Y esa carencia de autoestima es la que explica todos los epifenómenos del narcisismo en términos de rivalidad, envidia, competitividad, antagonismo, mala vibración, violencia, acosos varios y múltiples y, por supuesto, explican por qué alrededor de las personas sin autoestima florecen lamentablemente los mártires, florecen aquellos que se convierten en víctimas de esas actuaciones perversas destinadas a compensar ese déficit, esa carencia profunda de autoestima. Una persona sin autoestima, desgraciadamente, se convierte en un ente mendicante, en un ente tributario de los demás, en un ente deficitario en independencia y autonomía, en un ente que busca y peregrina en busca de aquel o aquellos que le devuelvan aquello que le falta internamente y que lamentablemente, porque él no lo sabe, eso es lo lamentable, solamente él se puede proporcionar. Si estás en esta situación de falta de amor a ti mismo, de falta de autoestima, este es el canal que tienes que escuchar. Porque aquí no damos solamente las soluciones a las personas que lo tienen todo claro, a las personas a las que todo va bien, todo les va bien, a las personas que tienen en sus vidas éxito, notoriedad, aquellos que obviamente viven de espaldas a la verdad, y es a conocer que detrás de su máscara de aparente satisfacción y felicidad hay una mentira fundamental, una mendacidad en la que viven. En este canal nos dirigimos a aquellos que tenéis la valentía de daros las malas noticias, la honestidad de seguir, a pesar de que, yo lo sé, me lo contáis, escribís, nos lo dejáis en los comentarios, suele ser muy dura la revelación de tantas verdades. Es muy duro escuchar que lo que uno siempre ha creído ser blanco resulta que es todo lo contrario, es negro y viceversa. Escuchar que aquello que le contaron desde pequeños, todos los valores en los que les educaron, el olvido, el abandono de uno mismo, la generosidad forzada, la entrega bajo supervisión,
la inversión del rol parental que muchos habéis vivido, todas esas cosas terribles que habéis creído en ellas eran falsas desde el principio y os han conducido a una vida absolutamente nefasta, una vida en la que se repite el dolor, el abandono, las relaciones tóxicas, los manipuladores, los personajes que aprovechan lamentablemente vuestra vulnerabilidad. Una vida que años, décadas después se puede contar por el dolor, el sufrimiento, la cantidad de años de lágrimas que habéis vivido. Todo eso se ha terminado. Todo eso ha de quedar atrás. Toda esa vida de mierda en la que habéis vivido hasta ahora tiene una posible solución si aplicáis estos conocimientos y no solamente os quedáis en la parte intelectiva, en la parte mental, dándole vueltas al concepto que el doctor Piñuel os ha explicado, sino que aplicáis en vuestra vida, implementáis aquello que estamos diciendo como soluciones concretas, reales, prácticas a vuestras vidas para sacarlas de ese marasmo, de ese fango, de esa locura, de esa oscuridad en la que las tenéis sumidas. Tu vida, obviamente, tiene salida, tiene solución. Sé que muchos de los que estáis escuchando este canal habéis llegado al límite, habéis llegado a ese momento en el que pensáis erróneamente que nada tiene solución, que se os ha pasado la vida, que ya no hay tiempo para recuperar vuestra capacidad de vivir, de disfrutar. Y pensáis erróneamente que, puesto que no os queda nada, ¿qué más da lo que tengáis que vivir? Mejor dejaros ir, abandonaros a la inercia, abandonaros a lo acostumbrado, abandonaros a la vida de mierda que lleváis desde hace tanto tiempo. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad. Hay vida más allá de toda una vida, sí, más allá de toda una vida errónea, equivocada, oscura. Hace pocos días hacíamos un directo dedicado a los que estáis llegando a la edad de los 40 y por tanto estáis llegando a esa edad, entre comillas, importante, grave, relevante, en la que ya habéis vivido más de lo que vais a vivir con toda probabilidad y por tanto cabe recapacitar, cabe poner en ese ecuador de vuestra vida un punto y hora de reflexión, de introspección, de discernimiento para pensar qué es lo que no queréis seguir haciendo, qué es lo que no queréis seguir viviendo, qué es lo que no queréis aceptar en vuestras vidas, a quienes no vais a permitir nunca más robaros vuestra energía, vuestro tiempo, vuestra ilusión. Eso no solamente vale para los que están alcanzando el ecuador de la vida a los 40 años. Vale para todos los que estáis escuchando, sea cual sea vuestra edad, vuestra condición, vuestra profesión, vuestro nivel de riqueza, vuestra situación personal o familiar. Tenéis que tener en cuenta que no hay externamente unos marines que vengan a rescataros en helicóptero de vuestra propia vida. No va a haber nadie que irrumpa en la estructura de la realidad en la que vivís para sacaros de lo que habéis elegido y estáis eligiendo constantemente, salvo que vosotros toméis las riendas de vuestra propia vida y comencéis a ser protagonistas de ella. No hay salvadores externos, puesto que en este universo, en este mundo en el que vivimos, rige, os lo aseguro, creedlo, el libre albedrío. Tenemos aquello que elegimos y si no somos creadores de nuestra realidad, nada ni nadie nos va a sacar de ella. Nadie va a violar la realidad ni el libre albedrío para llevarnos forzosamente a otro lugar al que no queremos ir. Y por tanto, lamentablemente, todo lo que nos ocurre está ocurriendo gracias a que no estamos despiertos, no estamos suficientemente despiertos de las cosas que nos han adormecido, que nos han llevado a la inercia, a la indefensión, a la paralización y que siguen estando ahí y que no han sido eliminadas de nuestras vidas porque lisa y llanamente nosotros no las hemos removido de nuestras vidas. Con la autoestima, de la que vamos a hablar hoy, ocurre lo mismo. La autoestima no es un regalo externo, no es un don, no es una cualidad
de la personalidad, no es un rasgo de nuestro ser, ni mucho menos un gen que uno tenga con el que venga dotado y que haya que lamentar una carencia biológica o genética en caso de no tenerla. La autoestima es algo que los seres humanos estamos llamados a fabricar racionalmente, normalmente a la salida de la adolescencia y, si todo va bien, gracias al amor incondicional que nos es prestado por nuestros padres, por aquellos miembros de nuestra familia que, habiéndonos recibido, nos amaron incondicionalmente, nos cuidaron, nos protegieron, nos colocaron como centro de sus cuidados, de sus atenciones, y de ese modo nos mostraron el camino de lo que teníamos que hacer también con nosotros mismos. Aquellos niños que vinieron a los suyos y fueron recibidos por los suyos, cuando llega la vida adulta a partir de la adolescencia, tienen un modelo válido, tienen un modelo concreto, tienen una memoria real de cómo fueron amados sin condiciones, no porque fueran listos, no porque fueran guapos, no porque fueran brillantes, no porque fueran interesantes, no porque fueran tal o cual cualidad o aptitud que tuvieran, sino porque realmente, sencilla y llanamente, eran aquellos que aterrizaron en esas familias. Y en ese reconocimiento de la persona, que es incondicional, que no está tasado, que no está valorado en términos económicos. El niño no es amado porque es listo, brillante, valiente, inteligente, capaz, bello. El niño es amado porque es niño y por tanto recibe prestada esa actitud de amor incondicional que le dan los padres y que luego le sirve vía sus neuronas espejo a partir de la adolescencia para hacer lo propio consigo mismo. Ahora entenderéis, aquellos de vosotros, que sois muchos, yo lo sé, que os faltó ese amor incondicional, que os faltó esa actitud por parte de aquellos que os recibieron, pero que lamentablemente no os amaron, no os cuidaron, no os protegieron e incluso hicieron lo contrario, violentaron vuestra integridad física, psicológica, sexual, utilizaron contra vosotros el amor condicional a que hicierais esto o aquello, a que fuerais de la manera que los progenitores querían o deseaban. Os utilizaron como herramientas, como objetos, o bien os dejaron aislados, ahí en la esquina, como el último mono, como la última pieza sobrante de un entramado que no les sirve. Cualquiera que fuera vuestra experiencia de inaceptación, de desamor, de falta de cuidado, que se puede vivir activamente en forma de violencias, abusos físicos, abusos emocionales, incluso abusos sexuales, pero también se puede vivir como la ausencia de cuidados, como una negligencia, como un caos familiar en el que habéis vivido muchos. O también se puede vivir como lo que parece todo lo contrario, una sobreprotección, un extraordinario control y monitorización de vuestras vidas que os convenció de no valer, de no servir. Esa sobreprotección que os convenció de ser minusválidos psíquicos, mentales, emocionales, de nunca jamás poderos hacer cargo de vuestras propias vidas. Todo eso os llevó a lo contrario, a llegar a la adolescencia y a la vida adulta necesitados de una experiencia que no hicisteis y, por tanto, buscando hacerla con otros a los que habéis convertido sin daros cuenta en los suplementos, en las fuentes de vuestra autoestima. Y, queridos amigos, tal cosa en la vida adulta no funciona. No se puede derivar autoestima de fuera hacia adentro. La autoestima, por su propia definición, es autoestima, amor de uno mismo, radical y absoluta compasión de vosotros mismos, que no puede ser prestada, que no puede ser regalada, que no puede proceder de otras personas salvo de vosotros mismos, y que desgraciadamente muchos de vosotros seguís convencidos que otros os la deben proporcionar. Autoestima que creéis otros deben ser proveedores de ella.
en forma de vuestras relaciones íntimas, afectivas, de pareja, vuestros amigos, vuestros familiares. ¿Acaso todavía estáis esperando ingenuamente que vuestros progenitores, ya mayores, os proporcionen aquello que no hicieron, que no os proporcionaron cuando erais jóvenes, niños, y seguís con una expectativa absolutamente falaz y mendaz, engañándoos, mintiéndoos a vosotros mismos, creyendo que en algún momento, por fin, vais a recuperar de sus manos aquello que no os proporcionaron cuando era el momento, cuando erais niños? Muchos de vosotros seguís anclados en una necesidad falsa y, por tanto, que os lleva a pagar precios psicológicos, os lleva a hipotecar vuestras vidas a cambio de ser deseados, a cambio de ese mantenimiento psicológico, de ser aceptados, siquiera muchos de vosotros, a cambio simplemente de ser tolerados, de que se tolere vuestra existencia, de poder tener un lugar bajo el sol, sois capaces de contratar los peores abusos, el peor olvido de vosotros mismos, la peor vivencia y existencia de espaldas a vuestras propias necesidades, lo cual es vivir de espaldas a vuestro propio niño interior. Es ese niño que llevas dentro, que no fue amado, que no fue bancado, que no fue contenido, que no fue protegido, que no fue consolado, que no fue calmado, el que está llorando y necesita el cuidado de un adulto, sí, que se haga cargo de él, pero que no está fuera, no está por ahí en el entorno. No tienes que buscarlo, no es tu alma gemela, no es tu media naranja, no es tu mitad, no es alguien que va a calmar desde fuera esa sed interna que experimentas por dentro. Ese adulto que va a calmar a ese niño pequeño que llora, que se desespera, que busca y que no encuentra, ese adulto eres tú. A tu alrededor viven, y cada vez más, puesto que cada vez hay más de estos individuos, personajes que saben olfatear y detectar tu vulnerabilidad, tu carencia profunda de autoestima, y saben cómo ofrecerte la mercancía que necesitas. Son los camellos de esa droga que te venden como necesaria, como el suplemento necesario, imprescindible para tu vida. Son esos que utilizan la adulación, el camelo, el bombardeo amoroso, las atenciones, el tiempo que te van a dedicar, los comentarios elogiosos, el bombo y platillo con el que quieren hacerte creer que por fin has encontrado fuera esa experiencia que va a compensar las otras que te faltaron en tu vida. Estos personajes que llevamos definiendo tantos años, ya más de 15 en este canal, que está abierto, gratuito, para todas las personas que estéis atravesando por estas relaciones tóxicas, estos personajes a los que hemos dedicado tantos años para investigarlos, para sacar a la luz pública sus formas de actuar, sus maquinaciones, sus actuaciones más perversas, para advertir a aquellos que nadie ayuda a tiempo de que puedan zafar, que puedan salir de esas redes. Esos personajes saben muy bien cuál es la herida que traes de casa, de tu familia, de otras experiencias afectivas, de pareja que te han llevado a una autoestima que tiene niveles negativos, que tiene niveles de carencia, de ausencia y que condicionan una actitud que tienes en tu vida de mendigar sin recato fuera de ti amor, compañía, dedicación, protección, cuidados, cariños, que solamente, y digo solamente, vas a poder encontrar a la altura que tienes de vida dentro de ti. Porque esa autoestima menguante que tú experimentas en las relaciones con entidades abusivas, manipuladoras, con acosadores, con psicópatas integrados, con narcisistas, toda esa autoestima menguante cada vez menor que tienes no va a ser nunca colmada, compensada por nada que pueda venir fuera de ti.
nada que pueda proceder de afuera. Todo lo que estás esperando que otros te proporcionen solamente está dentro de ti. Pero ¿cómo encontrar dentro de ti el reflejo de un amor que no conociste, de una compasión que no experimentaste? ¿Cómo tener un buen modelo de amor concreto a ti mismo si viviste en una familia que te abandonó, que te dejó en una esquina como el último mono, que te dejó tirado o que te proporcionó no ya los cuidados, sino experiencias terribles de violencia, de abusos físicos, de abusos psicológicos y emocionales, de abusos sexuales, que ocurrieron ante la mirada flagrante de tus cuidadores y a veces con el protagonismo de los propios cuidadores o progenitores? ¿Cómo encontrar un buen modelo de cómo tratarte a ti mismo si no lo tuviste? Esa es la pregunta del millón para los niños perdidos que experimentáis cada día el problema de no tener el buen modelo de cómo bien trataros, protegeros o cuidaros a vosotros mismos. Esa experiencia procede de la propia voz interior que tienes que encontrar y que tienes que reconectar con ella, puesto que es la única que te va a poder ayudar a salir de este marasmo, de esta vinculación patológica o dependencia patológica de los demás. Es este yo interior o yo profundo que muchos pensáis no existe, porque vivís de espaldas a toda experiencia interior, toda vez que la experiencia interior está llena de culpa, de vergüenza, de reproches, de sentimientos de vergüenza tóxica, y por tanto no queréis entrar en un lugar donde sabéis o creéis que vais a sufrir. Y sin embargo, más allá de toda esa culpa, de toda esa vergüenza, de todo ese yo que es falso, vuestro falso yo construido como un mosaico de las experiencias dolorosas que otros practicaron contra vosotros y que os convencieron de una identidad o yo que es absolutamente falso, una entidad falsificada que os está llevando a creeros que no merecéis nada bueno, incluso que aceptéis todo lo peor o que os conforméis con prácticamente nada y menos. Esa experiencia de reencontrar dentro de vosotros la fuente primordial del amor y de la compasión está al alcance de cada uno. Esta experiencia que os estoy proponiendo esta noche no depende de tener un psicoterapeuta, un coach, alguien fuera que os ayude a encontrar el camino interior. Depende de la aventura que cada uno quiera emprender, de encontrarse dentro de sí a esa fuente inagotable de amor incondicional que lleváis dentro, que es vuestra verdadera esencia, vuestra verdadera luz. Esa experiencia no depende de buscarla afuera, no depende de otros que os den las palmas, que os aplaudan, que os animen, que os exhorten o que os acompañen. Ojalá tengáis esos especialistas, esos amigos, esos miembros de vuestro consejo de sabios que os puedan acompañar en este camino, pero no todos los que estáis escuchando esta emisión tenéis la suerte de disponer de medios o de personas a vuestro alrededor que puedan bancaros y que puedan ayudaros en esta tarea. Y por tanto os veis como el explorador solitario que va a la búsqueda de nuevas tierras por descubrir en ese camino interior. Eso, que puede ser duro al principio, sin embargo es algo apasionante. Ese camino de redescubrimiento interior, de encontrar fuerzas más allá de vuestra impotencia, fuerza y energía más allá de vuestra desazón, más allá de vuestro duelo, más allá de esa sonrisa perdida, de ese dolor que no podéis todavía ni siquiera expresar. Encontrar esa fuente inagotable o inmarcesible de luz, de calidez, de bienestar emocional. Cuando llegáis a ese lugar que no está ahí fuera, no está en disciplinas, no está en pertenencias a grupos, no está en militancias en causas que os distraen de la causa esencial que debería estar dentro de vosotros. No está ahí fuera, no está más allá,
no está en ese infinito y más allá, sino en este infinito interior que todavía jamás habéis intentado descubrir porque creíais, debido a vuestra autoestima menguante, que no había nada que recuperar dentro, que todo lo que veis dentro no es sino un pozo oscuro, un agujero negro, sin final, sin fondo, y toda esta mentira en la que habéis vivido os oculta la última verdad, la verdad trascendente, y es que ese reinado de felicidad, de gozo, de compasión que estáis buscando fuera, lo habéis tenido siempre dentro. Lo habéis tenido desde el nacimiento. Fallasteis a la hora de encontrarlo porque otros os convencieron con sus actuaciones, con sus abandonos, con sus violencias, con sus abusos, de que no erais merecedores de nada y que dentro de vosotros no había nada relevante, no había nada sensible, no había nada digno de ser valorado. Otros os convencieron de que no buscaréis allí donde solamente podíais encontrar. Y en esa autoestima menguante en la que seguís viviendo, seguís creyendo que de fuera ha de venir algo o alguien que os salve. Seguís creyendo que una relación, que una pareja, que una persona relevante o personas relevantes se van a presentar en vuestras vidas y van a rescatarlas de aquello que solamente vosotros podéis redimirlas. Aquello que solamente vosotros podéis visitar dentro de vuestro interior es aquello que os ha de salvar. Y por tanto, aquellos que siguen creyendo dentro de ese locus de control externo, que ahí fuera está la causa tanto del mal, sí, claro que sí, de los abusos, de las violencias, de la mentira, del engaño, de la traición que habéis vivido, ciertamente. Pero que debido a eso habéis fijado vuestra atención exclusivamente en lo externo, tenéis que retrotraerla. Tenéis que mirar esa autoestima menguante, esa cada vez menor experiencia de amor, de contención, de compasión, mirar cuáles son sus basamentos, sus fundamentos, las causas remotas y más presentes que hay de esa experiencia en vuestras vidas y remover con la fuerza de vuestro discernimiento, de vuestra voluntad, todo aquello que obstaculice la experiencia más profunda, más real, de conectar, contactar con vosotros mismos y alcanzar eso que estabais buscando fuera de vosotros y descubrir con pasmo, con sorpresa, con una sorpresa y un asombro enormes, que siempre estuvo dentro de vosotros, que lo teníais dentro, que por tanto no necesitáis de salvadores externos, de personajes que os den permiso para existir, de personas que os den validaciones externas, de personas que os amen para de ese modo poder validar vuestro amor a vosotros mismos. No necesitáis ya en la vida adulta una mamá o un papá que os banquen, que os amen, que os contengan, que os cuiden, puesto que en la vida adulta cada uno de vosotros sois responsables del amor racional a vosotros mismos. Y si no tomáis la decisión, la determinación de amaros incondicionalmente a vosotros mismos, es una experiencia que no vais a poder hacer de ningún otro modo, porque en la vida adulta, queridos, no necesitamos papás ni mamás que nos banquen, que nos amen, ni tampoco necesitamos una pareja, lo cual es siempre una elección muy saludable para cada uno que la quiera realizar, pero no es imprescindible como fuente de bienestar, de satisfacción, de felicidad, de una vida plena, el tener personas significativas a vuestro alrededor, personas que os amen para daros permiso para amaros. Tal cosa es una bienaventuranza que hace el mundo actual y que no es sino una falsedad flagrante, que hace sufrir a tantas personas que creen que su autoestima menguante va a ser compensada por algo fuera de ellos, por una relación, por esa media naranja, esa mitad, ese alma gemela que en algún lugar del mundo está esperando y que, lamentablemente, aunque la encontréis, no va a poder ser capaz de compensar ese desamor
esa experiencia que solo interiormente tú puedes enfrentar con la ayuda de tu voluntad, tu discernimiento y tu neocórtex. Recuerda que el amor racional a ti mismo no es una sensación, no es un sentimiento, sino es el resultado activo, proactivo de una decisión, determinación de tu voluntad, de colocarte en primer lugar de tu vida, de colocarte por delante de las necesidades de todos los demás, cueste lo que cueste, pese a quien pese y caiga quien caiga. Esa deliberada y consciente determinación de tu voluntad, nadie te la puede arrebatar. No depende de que seas joven o viejo, de que tengas riqueza o pobreza, de que tengas trabajo o estés en paro, de que estés en pareja o no lo estés, de que tus hijos hablen o no hablen contigo, de situaciones diversas, sociales, que pueden ser avatares infinitos. Depende de que esta noche, hoy, aquí y ahora, tomes la única decisión que está esperando ser tomada para que hagas por fin esa experiencia de elegirte a ti mismo. Tu autoestima menguante no necesita rescatadores externos, personajes externos a los que rendir tributo, homenaje o adorar para hipotecarte emocionalmente con ellos. Necesita esa incondicionalidad, esa gratuidad, ese absolutamente gratis total que solamente te puede proporcionar un ser humano en el mundo, que eres tú mismo. Nadie que no seas tú puede proceder a esa actuación deliberada de la voluntad para protegerte, cuidarte y amarte y terminar de una vez por todas, de una vez y para siempre, con esa autoestima menguante, esa autoestima que, como un cáncer, erosiona tu vida y que estás esperando algo, con un golpe fortuito de suerte o alguien venga a terminar con ella, alguien venga a rescatarte, alguien venga a salvarte. Ese alguien lo tienes delante de ti cuando te miras al espejo. Ese alguien eres tú. Ese alguien es el único ser humano que está obligado, porque así fue el diseño con el que viniste a este mundo, moralmente, a hacerlo contigo. Ese ser humano al que Dios puso a tu cuidado y del que se te pedirá cuentas al final de tu vida. Cómo lo cuidaste, cómo lo trataste, cómo cuidaste de su cuerpo, de su salud, de su felicidad, de su bienestar. Ese examen de amor que se te hará al final de tus días, solamente lo vas a pasar tú. No le podrás echar la culpa a otros, no podrás pedir a otros que tendrían que haber hecho lo que tú no hiciste por ti. Y por eso esta noche, esta tarde, noche, depende de donde estéis, en este vivo, en este directo, te pido, te exijo, te conmino, te exhorto a que por fin tomes las riendas de tu vida y te conviertas en esa persona que sea la causa fundamental, no exclusiva, pero fundamental y esencial de tu bienestar y tu felicidad en este mundo. Porque dependiendo de esa persona, nunca, jamás serás traicionado, serás defraudado. Dependiendo de esa persona, no te vas a llevar ningún revés, no te vas a llevar ninguna sorpresa. Dependiendo de esa persona, siempre obtendrás un incondicional amor, una mirada incondicionalmente amorosa, no importa cuáles sean tus errores, no importa cuáles hayan sido tus pecados en el pasado, tu vida errónea, equivocada, las lamentables consecuencias de malas elecciones que seguramente tendrás. No importa el tiempo que haya pasado, no importa la edad que tengas. Siempre estás en vísperas de que por fin amanezca el día en que puedas decir hoy es el día primero del resto de mi vida. Ese primer día del resto de mi vida que va a ser por decisión propia una vida llena de amor, de compasión, de ternura, de incondicional amor a mí mismo. Y como consecuencia, y esta es la gran clave, el gran secreto que os espera cuando hagáis esta elección de amor racional por vosotros mismos, como consecuencia, la facilidad con que vais a terminar haciendo lo mismo con los demás. El amor a los demás como a uno mismo
es algo connatural a la especie humana, pero falla desde el punto y hora en que no tiene como causa profunda el amor a uno mismo, obviamente no hay amor a los demás. Porque lo sabéis ya, los miembros de este canal, los suscriptores de este canal, sabéis que la ley profunda en la relación humana es que terminamos tratando a los demás del mismo modo en el que secretamente nos tratamos a nosotros mismos. Por tanto, de esa resolución de tu autoestima menguante, de esa construcción o fabricación racional del amor a ti mismo, nace automáticamente, sin esfuerzo, la compasión, la ternura y el amor también por las debilidades del que tienes al lado, por los déficits que el prójimo también tiene, porque como ya sabéis, imagináis, está construido de las mismas herramientas básicas, de los mismos componentes básicos que nosotros. Y nadie que perdone, abrace sus propias debilidades, deficiencias, puede condenar las de los demás. Nadie que abrace su propio e inestable mundo interior como deficitario, como lleno de cosas que podrían ser mejores, puede tampoco, no tiene autoridad moral para condenar aquello que también otros presentan de manera similar. Por tanto, el mensaje final es que este amor racional a ti mismo no es solipsismo, no es individualismo, no es un egoísmo narcisista, como algunos proclaman a los cuatro vientos, desgraciadamente condenando a ese destinatario del mal consejo, del consejo errado, a convertirse en un narcisista, necesitado de la mirada aprobatoria de los demás, del aplauso, de la consideración, de la mirada fascinada o del deseo de los demás. Es amor racional a uno mismo, que dirige, conduce inexorablemente a quien lo experimenta al amor racional a los demás y a la humanidad. Hacer lo propio que hacen con ellos mismos, con los demás, por una sencilla y llana razón, y es porque no pueden no hacerlo, no pueden dejar de hacerlo. Aunque quisiéramos, no podemos tratar a los demás sino del mismo modo que nos tratamos a nosotros mismos. Espero que estos consejos los implantéis porque no son herramientas cognitivas, mentales para debatirlas, sino para implementarlas y verificar en la praxis, en la implementación, que son reales y que, os lo aseguro, funcionan. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.